doy la deferencia a la Hermandad de San Juan por hacerme partícipe de poder presentar el acto, sobre todo el ponente. Un ponente que tiene pocas palabras, porque está presentando, pero bueno. En el corazón de Abarán, donde el segura susurra historia al pasar, emerge la figura de un investigador incansable, un apasionado por las raíces de su pueblo y los secretos que esconde su Semana Santa. No es solo un cronista del pasado, sino un guardián de la memoria colectiva, un explorador de las curiosidades que dan vida a cada rincón de su tierra. Desde niño, la Semana Santa le cautivó con su solemnidad, su misticismo y sus detalles ocultos. Cada imagen, cada procesión y cada tradición encierra en un relato que ha sabido desentrañar con paciencia y devoción. Su amor por el estratégicos de esta celebración no es solo un afán de conocimiento, sino un compromiso con la preservación de una herencia sagrada por generación en generación. A través de su incansable labor de investigación, rescata anécdotas, documentos olvidados y testimonios que enriquecen el alma de su amado Abarán. Cada hallazgo, con cada historia que revive, demuestra que conocer el pasado era la mejor manera de honrarlo y proyectarle hacia el futuro. Así es San Abarán, un amante de su pueblo, un investigador meticuloso y un fiel defensor de su Semana Santa. Su mirada va más allá de lo evidente, buscando siempre la esencia, el detalle escondido, la historia no contada. Esto último nos puede resumir el contenido de la charla de esta noche, un viaje por el pasado y lo más profundo de nuestra Semana Santa abaranera. Porque para él, Abarán no solo es un lugar y su Semana Santa, sino que va más allá, son más que un sentimiento que yo he vulnerado. Con ello damos inicio a la charla de Fiat Fraternita, más allá de los orígenes del 50 aniversario, y con su ponente, Álvaro Fernández. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Bien. Gracias, Jesús David, por tus palabras. Gracias, Ana María, por el pin del Cristo del Silencio. Para mí siempre es un placer la tercera vez debajo de esta cúpula. Primero estudiando el desarrollo arquitectónico, luego un pregón y ahora lo más profundo de nuestra Semana Santa. Señor cura párroco, don Miguel Ángel, don Felipe Tomás, párroco conciliario de la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias de Abarán, don Eugenio Gómez y familia de color blanco y rojo, con esa cruz de Malta reconvertida en el águila de San Juan, Hermandad de San Juan, evangelista de Abarán, protagonista en parte de lo que esta noche va a suceder. Como siempre digo, familia y directiva de la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias de Abarán, señor teniente alcalde, señor presidente de la Hermandad de Ánimas, que bastante podemos hablar también sobre la Hermandad de Ánimas casualmente esta noche, Julio Hielo, maestros, vecinos, vecinas, nazarenos, medios de comunicación. Buenas noches a esta cima de la trascendencia, como diría nuestra paisana Amalia Gómez. Fiat Fraternitas, hágase una cofradía. Dos palabras muy simples, pero qué difíciles de conseguir. Hágase una cofradía, un desafío que no por alejarnos varios siglos atrás era un proceso mucho más fácil de lo que nos encontramos en la actualidad. Les aseguro que, como van a comprobar esta noche, existían los mismos retos, los mismos problemas de convivencia, los mismos desengaños, los mismos problemas de fe. Llegan varios momentos donde lo externo o lo material siempre envuelve el carácter central de una cofradía, como era la parte humanitaria, como la parte interna. Pero tenemos la suerte de haber analizado 43 testamentos del siglo XVI y XVII, agradeciendo la ayuda de Ángel Ríos, el cronista de Blanca. Hemos tenido la suerte de encontrar depositado en una herencia un tesoro inmaterial, como son unas placas fotográficas en las que aparece la talla original con la cual comenzó a funcionar la Hermandad de San Juan. Tenemos una cápsula del tiempo, como es un libro de actas de la Hermandad de San Juan, el libro de actas junto al de la Hermandad de Ánimas más antiguo que se conserva
actualmente en nuestra localidad en cuanto a hermandades y cofradías se refiere, y una serie de documentaciones complementarias que no hacen de esta reunión un proceso de investigación que lo lleva, sino un proceso de disfrute. Un hobby que consiste en capturar documentos en bodegas, en archivos, y como muchas veces ha hablado nuestro cronista, don José Simeón Carrasco Molina, al cual aprovecho para saludar y agradecer sobre todo el impulso y la ayuda que me ofrece en cada momento cuando me enfrento ante a una actividad de este tipo, nos encontramos que siempre se puede analizar nuestro presente conociendo algunas pinceladas sobre el pasado y no desde el vistazo frío como el que nos puede tener acostumbrado un investigador especializado en etnografía, siempre tejiéndolo todo, maestro, con el hilo de lo entrañable, con las voces del pasado que se convierten en presente a través de nuestras tradiciones y de un paisaje que en este caso se trata de Semana Santa. Vamos a ver 3 partes a lo largo de esta charla que son necesarias para poder comprender la parte final. Vamos a comenzar hablando sobre la parte más lejana de las hermandades y cofradías en Abarán. Una vez que lo hayamos presentado, podremos comprender y analizar meticulosamente el libro de actas de San Juan. Y por último acabaremos con una reflexión general que debería ser la que nos lleve a lo largo de todo este tiempo de preparación que es la Cuaresma y sobre todo preparando la Pascua de Resurrección. Vamos a retroceder tanto que vamos a comenzar por el propio escudo de la villa de Abarán, permítamelo denominar villa. Y es que en el año, no hace tanto tiempo, en el año 1482, Rodrigo de Ulloa, que era caballero de la Orden de Santiago y comendador de Ricote, dentro de una serie de estrategias políticas, sociales, militares, religiosas y sobre todo económicas, compartidas con el resto de territorios cristianos durante el tiempo de expulsión de los moriscos, va a permitir que Alonso de Cárdenas, que era el maestre, el superior de la Orden Religiosa y Militar de Santiago, que nos representa, va a permitir que un grupo de moros que habían sido expulsados de Ellín, justo por no ser cristianos, va a permitir, en este caso, que a través de un privilegio se asienten en un meandro fértil de huerta que actualmente todos lo conocemos, lo estamos pisando, se trata de Abarán. Sabemos que estas familias llegaron a Abarán, no sabemos los 1001 caminos que pudieron atravesar, no sabemos si pasaron por el cono volcánico de Minateda, sin embargo, llegaron a esta zona. Nos podemos recrear con nuestra imaginación por las fincas, las veredas, los barrancos y también nos podemos deleitar como se expone en el libro de festejos en el año 65, que quizás el nombre de nuestra Sierra del Oro proviene de aquella deformación de la palabra lloro, de aquellos fundadores que miraron hacia atrás buscando, como explica la leyenda, sus orígenes, donde lo habían perdido todo. Pero la verdad es que les fue bastante bien, porque llegaron a Abarán, recibieron una ayuda de 2.000 maravedís para que en el primer año edificaran la primera casa. Si no la edificaban en un año debían de devolver la cantidad doblada, además pagar una multa, pero se quedaron y lo hicieron muy bien. También, como que en el Archivo General de la Región de Murcia se encuentra un documento fechado un año más tarde, en el 1483, en el cual se habla sobre cómo unas familias de nombre Molina, Precioso, que es un apellido que se ha perdido, Gómez, Hielo, Tornero, Cobarro, Ramón, moros vecinos de la villa de Ellín, que reciben 2.000 maravedís. Sabemos muy poco sobre qué fue lo que pasó en esos 150 primeros años de existencia en lo que actualmente es Abarán, pero por culpa de la cofradía, que no tenían otro aspecto sino que manejar información económica, por culpa de la cofradía podemos saber mucho sobre cómo era la vida de aquellos
moros que se estaban convirtiendo en cristianos. Nos encontramos Fray Juan del Toro Gallego, que era un religioso carmelita que atraviesa el valle de Ricote y nos da dos datos fundamentales: que en 1610 ya existía la Cofradía del Santísimo Sacramento con libro de hermanos y libro de cuentas propios, la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, y además, en una población que en ese momento no tenía más de 140 habitantes, el hombre da fe como ha observado lo que actualmente denominamos la procesión de penitentes, penitentes de sangre. No sabemos hasta qué punto habría a un morisco, a un moro aparentemente convertido en cristiano, que para asegurar en este caso su permanencia fingió o aparentó desfiles penitenciales. He traído un fotograma del magnífico documental que se elaboró con motivo de la presentación del cartel de la Santa Mujer Verónica en Semana Santa. Aparece nuestro vecino, caracterizado de Fray Juan de Pereda, y realmente, con menos de lo que muestra Pepe Feligrés, con menos, Fray Juan de Pereda volvió a recorrer el valle de Ricote, no para identificar a los moriscos, es decir, a quienes no se a quienes estaban en proceso de convertirse en cristianos. Visitó el valle de Ricote para comprobar que habían sido expulsados los que no se habían convertido. Y nos da un dato muy importante: existe la cofradía de la Hermandad de las Ánimas Benditas del Purgatorio en el año 1612, teniendo como objetivo cuidar del antiguo cementerio, de la antigua edificación convertida en mezquita, debiendo dar sepultura y además rezar tantas misas en caridad de los sabaraneros o cristianos viejos. Seguimos nuestro recorrido. ¿Y qué sabemos realmente sobre dichas cofradías? Lo que sabemos sobre dichas cofradías lo sabemos gracias a documentos notariales. Habían personas que dejaban una fe de última voluntad para cuando fallecieran. Por cierto, con una edad media de 38 años. Nos encontramos justamente en el registro del notario don Pedro Molina Martínez, que era de Blanca, el testamento de Fernando Maquilón del año 1637. El hombre da una pista. Habla sobre que ha donado 3 reales a la Hermandad del Santísimo Sacramento y que cuando fallezca, por pertenecer al libro de hermanos de las hermandades que les he comentado, Nuestra Señora del Rosario, Ánimas Benditas y Santísimo Sacramento, demanda que sea acompañado durante el entierro de todos sus hermanos. Nos encontramos en el 1749 con el testamento de Eugenia Hielo Tornero. En este caso era notario de Abarán, Alonso Miranda Gómez. Eugenia fue un poco más allá. No solo dejó una parcela que actualmente estamos pisando, sino que además dejó una parcela de secano en el pago que actualmente se denomina de San José, y además dejó una finca de regadío aledaña a lo que es actualmente el Palacio Episcopal en la catedral. Era una persona con muchos medios económicos y, por cierto, también deja 150 reales a la Hermandad del Santísimo Sacramento. María Ruiz era más de acción y menos de economía, y hace algo muy parecido que Leonor de Molina también hizo con nuestros santos patronos. Encarga, en primer lugar, gracias a este testamento sabemos que en el año 1755 en Abarán, para la festividad del Corpus, se celebraba una novena, y encarga que en los 20 años posteriores de su muerte, el día 8 de cada novena, se pague una misa cantada y que el día 9 se rece un Ave María por la salvación de su alma. Y aquí aparece un aspecto muy importante. Su tío, el párroco don Joaquín Ruiz, también realiza una fe de vida y un inventario sobre lo que existía en la parroquia de San Pablo en aquel momento. Y fíjense lo que nos cuenta. La congregación o cofradía del Sagrado Corazón de Jesús de esta parroquial se compone de 72 hermanos y 72 hermanas
que contribuyen por tarja o limosna anual 15 cuartos por cabeza, y la preside el hermano mayor, y tiene, entre otros encargos, dentro de la misión humanitaria de las hermandades, el entierro y la misa hacia los difuntos. Estamos hablando del año 1753. 72 hermanos y 72 hermanas en una población de 900 habitantes. Y, por supuesto, los padres franciscanos de Cieza eran los encargados de observar que la hermandad funcionaba como tal. Uno de los aspectos que más me llamó la atención y que le va a sorprender. José Cobarro, apellido muy abaranero, recogido en la Carta a Puebla, en el año 1743 deja 2 reales de cera a Nuestra Señora de los Remedios y uno a Nuestra Señora de los Dolores a perpetuidad a 25 años. Durante 25 años su familia debía de hacer dicho pago. Y algo también sucede con la ciezana María Bermúdez, que se casa con un abaranero. Y la pregunta es, sabemos que en el 1700, o al menos presuponemos, que las imágenes estaban expuestas en capillas y en principio pensamos que no habían procesiones con andas. En cuanto a la cera, obviamente era la electricidad del momento, una electricidad que a su vez alumbraba la fe y era un elemento muy caro. Nos vamos a la Vicaría de Totana y Ángeles Ríos, cronista de Blanca, encuentra el siguiente documento. Lo firma don Miguel Campos de Salcedo, cura de Totana y Aledo. El hombre viene una cuaresma, queda durante toda la Semana Santa y nos encontramos lo siguiente. Por diversos vecinos de esta villa, la de Abarán, hay la costumbre de concurrir con varias limosnas para la procesión de Nuestra Señora de los Dolores, por llevar sus andas que se convierten en cera, la que se consume en otras cosas y asistencias contra la voluntad de los bienhechores, motivo por el que se va minorando dicha devoción. Informado su merced del celo y cristiandad de don Ginés Martínez, médico de esta villa, dicho lo nombraba. ¿Qué es lo que sucede? Encontramos por primera vez que existe una cofradía con andas que saca a la Virgen de los Dolores y que la cera que recibe en lo que actualmente denominamos cuota genera un problema entre los hermanos, porque la cera no solo se emplea para el recorrido de la Virgen de los Dolores, sino para otros menesteres durante el resto del año en la iglesia de San Pablo, y genera que dichos hermanos se quejen porque quieren que su cera se queme solamente con su Virgen. Hay un dicho que me dijo un buen amigo, jumillano y párroco de esta villa: si quieres meter al demonio en la iglesia, crea una cofradía. Empezó a haber un problema con los propios hermanos solamente por la cera. Pero nos da una buena información. En 1768 habían procesiones, la Virgen de los Dolores. 4 años más tarde tenemos inventariado también en otro documento parecido la procesión en la cual sale nuestro Padre Jesús, una talla de cartón piedra. Y a falta de otros documentos que lo demuestren, son las 2 imágenes más antiguas que, después de la procesión de los penitentes, que era penitencial y no pasional, la que indica que habían procesiones en Abarán en el 1768. Un valor añadido a la historia y a las tradiciones de nuestra villa. Casual o no, encontramos un manto de la Virgen que se restaura y en el año 1855 alguien lo borda con unas iniciales y dice que se hizo de limosnas. Obviamente el culto a la Virgen de los Dolores ya estaba establecido en Abarán. También encontramos en el 1728 la existencia de la Cofradía de San Pedro. Justamente lo sabemos porque Josep Gómez establece que durante 2 décadas tras su muerte la Cofradía de San Pedro reciba tantos reales. Siguiendo la sucesión encontramos la Virgen de los Dolores, encontramos nuestro Padre Jesús y la Hermandad de San Pedro ya en el siglo XVIII. Y pensamos que las procesiones realmente era algo de finales del siglo XIX, del 1800. Queramos o no, durante un proceso de derrumbe de una vivienda en lo que actualmente es el Bajo Solana, casualmente alguien con una cámara de fotos retrata unas pinturas que habían salido a relucir en mayo de 2003. Posiblemente se trataría a un muro
de la antigua ermita de San Miguel, como expondría en varios artículos don José David Molina Templado. Pero el caso es que en esa ermita aparece la devoción de nuestro Padre Jesús, la Virgen de los Dolores y el Santísimo Sacramento, la cofradía que hemos visto que han tenido más fervor en la villa de Abarán. Todo parece que está conectado. ¿Y qué conclusiones podemos obtener hasta ahora? En primer lugar, que en apenas 185 años de historia, desde que llegaron aquellos moriscos, gracias al papel de las cofradías, se pasó del deseo de garantizarse un trozo de cielo por medio de unos sermones, de una acera o de dejar unos terrenos para celebrar misas, a una actividad colectiva. Se pasa de lo íntimo y personal a la vida en comunidad, que no deja de ser uno de los objetivos de las hermandades y cofradías. Nos encontramos que la procesión de penitentes sigue siendo una procesión de tipo penitencial y, a la vista de los documentos que hemos manejado, clasificando las cofradías como pasionales, que hace referencia a las cofradías de pasión en las cuales se desfila en Semana Santa, o a las sacramentales, que tienen como objetivo el culto del Santísimo Sacramento, o la de gloria, como la que pertenece los patronos, pues nos encontramos que dentro de lo sacramental, hace unos años, cuando la Real Ilustre y Sacramental Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Tercio de Armaos inició su expediente para autodenominarse sacramental, es cierto que utilizó una serie de razones como custodiar el Santísimo Sacramento, haber aportado un palio, desde hacía varias décadas acompañar al Santísimo Sacramento, pero estos datos se desconocían. Son datos que actualmente se pueden añadir a ese expediente y ya encontramos que la Hermandad del Santísimo Sacramento y la de Sierva de María hunden sus raíces más allá de lo que teníamos pensado. Por tanto, aumenta, en este caso, el valor histórico de nuestra Semana Santa. Y tan solo con mirar a nuestra cúpula, gracias a la fotografía de Jesús Tornero, que nos acompaña al fondo, encontramos dos detalles que resumen muy bien lo que hemos visto hasta ahora. En aquella cima de la trascendencia, con alegorías a Génesis, encontramos la primera cofradía, el Santísimo Sacramento, y alegorías de este tipo marianas. Como conclusión, nuestra Semana Santa es nueva cada año, con respecto a la lógica del tiempo, pero a la vista de lo que hemos visto, es una tradición antigua, que hunde sus raíces más allá de lo que sabíamos, gracias a la documentación que hemos ido utilizando. Vamos a comenzar ahora con la parte con la cual más vamos a disfrutar. Estamos celebrando aparentemente el 150 aniversario de la Hermandad de San Juan. A un año previo nos podemos desplazar, también lo podemos afirmar. Hágase una cofradía. Qué difícil era hacer una cofradía, lo mismo que sucede en la actualidad. Vamos a centrarnos en la década de 1870. Vamos a conocer un poco los abaraneros y las abaraneras de aquella década. Nos encontramos que había dos crisis que no eran desconocidas para estas gentes. Una crisis sanitaria. Solamente el cólera, la tuberculosis, el sarampión diezmaban la población. Una crisis económica. Por una parte nos encontramos que en 1871 la triquinosis o la enfermedad de la carne roja de los cerdos se llevan la vida de varios abaraneros. Se vende la carne de los cerdos enfermos. Se contaminan incluso vecinos de Cieza y de Blanca. No solo se nos acusa de infectar con carne de extraverlo a ciezanos y a baraneros, sino que los ciezanos nos arrancan los mojones de la sierra para que no se pueda hacer una subasta de esparto clara en cuanto a cantidad. Y si parece poco, además, en ese año hay un incendio en la Sierra de la Pila y otro en la Sierra del Oro que termina el 50% de los pinos que existían y que ya estaban apalabrados con Cartagena para poder venderlos. Económicamente no se puede empezar de peor forma. A nivel educativo, tenemos identificado en Abarán una casa escuela, que en el diccionario enciclopédico de Madoz, unos años más tarde,
la tacha igual que la cárcel del pueblo, lóbrega y malsana. Si parece poco, nos encontramos con un párroco, que era don Joaquín Gómez Gómez, que nos habla que si los padres maldicen a los niños, por otra parte, el vocabulario de los niños maldice al propio cielo. Y el hombre está tan nervioso que consigue hacer un pleno con todos los concejales, los síndicos de aquel momento, y en el libro de acta, cuando lo leemos en el ayuntamiento, nos encontramos que el cura dice que asistir a misa los domingos es un peligro, y no por las epidemias, que lo hay, sino por los robos. Se aprovecha que la gente aparece en la iglesia de San Pablo para robar en las huertas y en las casas. La pila de agua bendita parece una taberna. Ahí es donde se resuelven todas las discrepancias y todos los problemas, a veces a puñetazo limpio. Y además la Eucaristía, contabilizada por el párroco, semana tras semana va disminuyendo, y de nuevo se le pide ayuda a los hermanos franciscanos, a los de Cieza, para que pongan un poco de orden. El alcalde de aquel momento no sabía qué hacer. El último puente de madera que se coloca en el Segura, donde actualmente está el puente viejo, se lo lleva una riada. Es necesario un matadero para evitar la triquinosis. Por otra parte, nos encontramos que existe un problema que sigue siendo actual: la iluminación nocturna en Abarán. No sabían qué hacer con las lámparas de petróleo porque no tenían dinero ni ganas de arreglar aquello. Nos encontramos que la esperanza de vida no supera los 55 años, que el 80% de los niños menores de 2 años fallecen al mismo nacer. Nos encontramos, por otra parte, que es muy difícil que aquellas personas llevasen en el bolsillo un real, que era un cuarto de peseta. Más difícil que sacasen una pluma y escribiesen su nombre o algo parecido. Y quiere decir, más complejo, casi milagro, fundar una cofradía. Pues sí, sea como fuese, sucedió lo siguiente, y lo sabemos gracias al libro de actas de la Hermandad de San Juan. Un libro de actas que, por mucho que lo analicemos, no sabemos en qué año comenzó a ser escrito. Y no lo sabemos porque en la primera página tan solo aparece una relación de 32 personas, mayoría de las cuales habían aportado 220 reales para un proyecto que no se sabe cuándo había empezado, y por otra parte encontramos que estas personas, algunas de ellas, con discrepancias, no habían aportado más de 20 reales. Era un proceso que estaban sumando. En las 6 siguientes páginas encontramos datos alterados entre 1874 y 1890. Se nota sin duda que comenzó a funcionar la Hermandad de San Juan sin libro de actas. Y quizás el párroco de turno, cuando vio que la cosa medio funcionaba, hizo el libro de hermanos, motivo por el cual encontramos entre esos 32 fundadores, encontramos tachones, encontramos distintos tipos de letras y encontramos fechas distintas de cuándo van incorporándose. ¿Y por qué lo digo? No es algo extraño. Justamente el cura Candel, en el año 1900, cuando llega, lo primero que hace es establecer que todas las hermandades tengan su libro de hermanos, su libro económico y su libro de actas. Por tanto, nos encontramos que durante esos 6 primeros años, entre 1874 y 1890, se funcionó sin libro de actas. Y de alguna manera se fueron vaciando los datos en este libro de actas a posteriori. Nos encontramos, eso sí, que al menos se especifica que el año 1874 es cuando por primera vez desfila la Hermandad de San Juan. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a una trifulca, que la encontramos justamente en la parte de abajo. La Hermandad de San Juan tenía la costumbre, domingo de resurrección, renovar los cargos directivos. En el año 1874, el hermano mayor es Joaquín, el abogado, y se establece como condición que quienes seamos de la Hermandad de San Juan tenemos que evitar que aquellos que quieran portar a San Juan, que por lo menos pertenezcan a la hermandad, porque estamos en un momento donde muchos de nuestros hermanos no han pagado los 220 reales y, sin embargo, desfilan como fundadores. Y no solo eso, algunos se ponen enfermos, le dejan la túnica al vecino y al final son más soperos y más personas con buena voluntad que quienes estamos debajo de las varas. Algo que cambia totalmente en apenas una década. Y si este libro de actas comenzó a redactarse en el año 1874, tenemos la siguiente clave. Realmente empezaron a recogerse
estas cuotas en el año 1870. Desde 1870 hasta 1874 consiguieron sumar muchos de ellos los 220 reales, y lo sabemos porque aparecen algunos recibos dentro del libro de actas a lo largo de todo ese tiempo. Durante 5 años estuvieron ahorrando para poder comprar una imagen, como vamos a ver, caprichosa, sobre unas andas un tanto destartaladas. Un proyecto que se forjó durante 4 o 5 años antes de salir a la calle y que consiguieron en el 1874 salir en aquellas calles de epidemia y en aquellas calles con problemas económicos. Nos encontramos que si bien las cofradías agrupan a personas del mismo gremio, en este caso hablamos sobre una hermandad. Son personas de diferentes gremios, diferente ocupación. De hecho, la hermandad de San Juan comienza con más de 14 personas denominadas José. Y a continuación le siguen los Joaquines. No aparece ningún Juan Evangelista hasta 8 años más tarde de esta primera procesión. Y entre ellos aparecen personas como José Templado Fernández, que sería el impulsor de la industria más importante que tuvo Abarán hasta dicho momento, que era el molino de papel. Nos encontramos el hermano de un alcalde, Domingo Gómez, nos encontramos un abogado y nos encontramos también José Gómez Hielo de Amante, que un primo suyo, 16 años más tarde, abriría una farmacia en Cuba. Aquí tenemos esa fotografía. Es una hermandad que comienza con caché, con pedigrí, que habían personas pudientes y muy pudientes. Nos encontramos que el 21 de abril de 1889, aunque no lo vean bien, aparece Juan Evangelista Gómez y Gómez, el primer evangelista que aparece como fundador dentro de dicha hermandad. Y no sabemos qué problema tendría, pero él mismo firma su baja y en el año 1896 abandona dicha hermandad y comienza a desfilar con nuestro Padre Jesús. Nos encontramos que en el año 1878 todavía están pagando una deuda, se ve cómo están incrementando el patrimonio y siguen restando 20 reales, 20 reales, 20 reales en el año 1878. Sin embargo, en la primera página del libro de actas aparecen todas estas personas en el último trocito que queda libre, lo que indica que el libro de actas comenzó a ser escrito a posteriori. Nos encontramos también como en el 1883 todos lo tienen pagado, porque ya no se buscan fundadores. Ahora se buscan personas que quieran salir con la túnica, con la tulipa y con la cruz, que era el inventario obligatorio de un sanjuanista. Y encontramos que empiezan a pagar, o mejor dicho, a restar dinero, y algo muy interesante, empiezan a fallecer hermanos y poco a poco van heredando a sus hijos, de tal manera que en el año 1883 Isabel Carrasco Gómez se convierte en la primera mujer sanjuanista de la historia de esta gran familia. Y yo diría que la primera mujer cofrade del pueblo de Abarán sin teja y sin mantilla. En el 1904 siguen falleciendo personas y al mismo tiempo van pasando los derechos de padre a hijo, lo que indica que es una hermandad transgeneracional, donde el acceso está bastante limitado. Algo que sucedía también hasta hace unas décadas entre los barriales de Sierva de María. Y encontramos algo muy interesante, que José Gómez Gómez y Joaquín Carrasco Molina son expulsados porque durante 2 años seguidos no pagan su cuota. Dichas personas no solo no estaban pagando su cuota, al no pagar su cuota quedaron fuera del programa de caridad de dicha hermandad, que era pagar su entierro. La hermandad de San Juan comenzó a funcionar en este sentido como un seguro de decesos. Los hermanos tenían la obligación de pagar el entierro de los fallecidos. En cuanto a las horas piadosas o de caridad, que es lo que estamos hablando, nos encontramos un listado de hermanos que van falleciendo. El primer hermano sanjuanista que falleció fue José Candelo en el 1878 y sabemos que se le paga un entierro al malgués, o dicho de otra manera, un entierro de tercera clase, muy sencillo, con caja de pino, en este caso, que no era la que se daba a las beneficencias ni la que la parroquia de San Pablo cedía a los pobres de solemnidad.
era un entierro muy sencillo, en el cual el ataúd costaba 80 reales y, si se dan cuenta, costaba más un ataúd que lo que algunos de ellos habían pagado como aspirantes a cofrades. Por aquel tiempo la bóveda no se conocía, estaba tapiada, no se sabía lo que había allí. Tampoco se enterró a ningún sanjuanista en este paseo de la ermita. No se enterró porque ya existía otro cementerio por aquel tiempo, que era la manzana que encontramos, esto es la Plaza de Toros. En esta fotografía realizada desde un avión en los vuelos de Ruiz de Alda, encontramos todavía el corte de algunos panteones. No se enterró nadie en la era, es parte del muro que actualmente conserva el estrato original de aquel cementerio, pero no se enterró nadie a ningún sanjuanista en la era, porque ya para dicha fecha estaba funcionando el cementerio del Sagrado Corazón de Jesús, que es el que actualmente funciona en Abarán. Por cierto, los puntos que se van pisando a lo largo de la procesión de los penitentes, de la cual hemos hablado en 1610. En cuanto a caridad, la Hermandad de San Juan repartía las limosnas que se recogía en la mañana del Viernes Santo de la siguiente manera: una misa cantada para San Juan y una misa para los pobres. Y también se acuerda que el dinero que se recoge el 14 de abril de 1895, y vuelvo a decir, en la procesión de Viernes Santo por la mañana, sea para una misa cantada para el patrón, que se está refiriendo pues a la misa actual del 27 de diciembre, y el resto misas para los pobres de solemnidad, como también para los propios hermanos. Encontramos una cofradía con caridad, encontramos una cofradía con culto, que justamente acordó la Junta, este fragmento es del 6 de abril de 1885, acordó la Junta de la Asociación de San Juan Evangelista dejar 140 reales para los gastos de la música el día 27 de diciembre. Y nos dice que si la banda de música no apetece por la armonía, por la música que ese año tienen, y alguien quiere traerse una banda de Cieza, como encontramos, que lo que tiene que hacer es pagarla de su bolsillo, porque la Hermandad de San Juan no le va a quitar dinero a los pobres para traer una banda distinta a la de David Templado, que su padre fue fundador de la Hermandad de San Juan, como hemos visto al principio. Nos encontramos que en estas celebraciones del 27 de diciembre no solamente hay sermón, bizcochos y dulces, sino que también, conforme aumenta la demografía en Abarán y el número de hermanos, aumentan los litros de aguardiente para ese día entrar en calor justamente. Nos encontramos también algo muy interesante, y es que don David Templado, sanjuanista, comienza a tener una relación estrecha con la Hermandad de San Juan el día 27 de diciembre, adaptando obras y haciendo cuartetos, hasta tal punto que en un momento culmen, como es en el año 1906, don David Templado lleva una orquesta más numerosa de lo habitual para celebrar dicha función religiosa. Nos encontramos, gracias a estos documentos, que el día 26 y 27, como tradición, sonaban las campanas. Incluso encontramos el nombre del campanero, que se llamaba Gabriel, lo encontramos aquí. Y el acompañamiento musical es fascinante. Gracias a este recorte del periódico jumillano del Pandero, encontramos cómo la banda de David Templado, no la banda de David Templado, una formación previa, acompañaba durante varios años a la Samaritana de Jumilla y también a nuestro Padre Jesús. La música de Abarán estaba muy disputada y encontramos cómo aquella banda deja de participar en Jumilla para procesionar en Abarán con la imagen de San Juan. En cuanto a los gastos procesionales, encontramos desde la asistencia de la banda de música, comienzan con 20 reales el 27 de diciembre y llegan a los 100 reales en un Viernes Santo por la mañana. Sabemos que la Hermandad de San Juan
comienza a comprar tulipanes, 28 tulipanes en el año 1896. Una piel para el tambor en el año también 1896. Se introduce por primera vez un tambor en la hermandad en el 1896. Y se le compone un tambor a Martín. Y también parece que encontramos un antecedente de nuestro nazareno de honor, don Jesús Morón de Marín el Bendito, porque alguien que se llama Adrián se encarga de tirar cohetes en Sábado Santo en el año 1895 y siempre bajo la gracia de San Juan, que sería el origen, bueno, no el origen, pero sí un guiño simpático hacia la tradicional Noche de la Carretilla. Nos encontramos, aunque el proyector no permite verlo, que Antonio Montiel se convierte en nómina en el primer tamborista de la Hermandad de San Juan. Se le paga por salir, para marcar el paso, lo cual nos hace pensar que el tambor iba quizás por delante y la banda de música por detrás. Y en cuanto a las andas y la capilla, encontramos que si la Hermandad de San Juan tenía caridad y tenía obra benéfica, también tenía culto. Una imagen expuesta al menos desde el año 1895, ya que en el año 1896 aparecen pagos alusivos a cambiar el cristal del nicho, o dicho de otra manera, del altar, bueno, de su capilla, planchar las sábanas, pintar. Luego era una imagen que estaba expuesta al culto desde el principio de su funcionamiento. Y luego encontramos una serie de datos muy interesantes. ¿Cómo puede ser que en la década a comienzos de 1870 se adquiere un San Juan, y muy caprichoso, como vamos a ver, y en el año 1896 ya San Juan es enviado a Murcia para que lo restauren, en apenas 3 décadas? Una pista muy interesante para encontrar a su autor, que también vamos a hablar sobre ello. Gastos hechos en la estación, almohadillas para los anderos. Como vamos a ver, en un principio San Juan Evangelista desfilaba tan solo con 4 anderos, que llegan a pedir almohadillas porque describen los varales tan finos que, aunque el recorrido es corto, cosa que nos da información sobre que realmente tenía lugar alrededor de la parroquia de San Pablo, se hacían daño, y la hermandad le cose 4 almohadillas que la rellena con paja de arroz, justamente. Y una parte muy interesante, en el año 1902, la imagen de San Juan, la fundacional, no la actual, se lleva a Murcia para restaurarla. Una restauración que se repite en el año 1904, y encontramos una reparación de las andas en 1906 por el movimiento de las mismas, y algo que no ha cambiado, una palma para San Juan. Lo más caro que llevaba San Juan en todas las procesiones era una palma caprichosa. Hasta ahora reconozco que si hablamos sobre datos y sobre fechas nos podemos aburrir. Imagínense la cara que se me quedó cuando Jesús Gómez sevillano hereda la casa de su tía Maruja Gómez Jiménez de Herrador, y dice: mi tía en vida me dejó un acordeón y unos cristales que son unas placas de rayos X. Lo que era una cámara, lo que era un acordeón, sigue, pues, es algo que conserva la familia. Es una cámara de fuelle con factura del año 1904, y lo que eran los cristales de rayos X, una colección de más de 200 placas fotográficas que poco a poco se fueron digitalizando, es decir, convirtiendo a imagen, no al papel, ya que si se convierten al papel a través de un proceso químico se denomina positivado. Al contrario, lo que se hizo fue una digitalización rápida. Fue de los momentos más interesantes, porque había recordado leer el libro de actas de San Juan muchos años atrás para un artículo que escribí para el libro de Semana Santa con motivo de un aniversario, y sin embargo pude poner color, volumen y profundidad en todo lo que se describía en el libro de actas. Las placas son de este tipo. Una placa tamaño negativo.
La imagen fundacional. ¿Y cómo sabemos que es la fundacional? En primer lugar, porque aparece un documento de cuándo se compraron las cajas para estos cristales. Se compraron en la droguería de los catalanes en Murcia, dicho de otra manera, en un lugar donde se vendía material fotográfico. Y dichas cajas se compraron en 1904. Atendiendo a la caducidad que tenían dichas placas, no estuvieron mucho tiempo guardadas en la despensa. Luego, las fotografías que vamos a ver serían entre 1904 y 1907. Y así ha sido posible ponerle color, volumen, fondo al San Juan original. Una talla de no más de 1,30 m. Una talla esculpida, policromada o pintada y además enlienzada. ¿Eso qué significa? Que el escultor talló la cara, talló las manos, no sabemos si tenemos pies porque no lo encontramos, y utilizó una devanadera. Una devanadera es un torso de madera en el cual se coloca la cabeza, se colocan los brazos articulados, se van mojando prendas en yeso, se van colocando y conforme el yeso se va secando se le va dando forma. Y era una manera relativamente rápida, de poco peso y casi económica, muy económica, de poder hacer este tipo de obra. Nos encontramos la famosa palma que tanto costaba, tipo ilicitana, bordada, con muchos detalles. El elemento quizás más caro de todo el conjunto que podemos observar. Un tulipán. Los 4 tornillos por los movimientos de las andas. No sabemos si tenía que ver por las cuestas, pero algo habría por ahí. Y si lo observan, 4 sillas de esparto sosteniendo todo el conjunto. Y aparecen también las almohadillas, después las vamos a ver ampliadas. Con capucha o verduguillo, con la cruz de Malta, no con la de San Juan actualmente, de la Orden de Malta. No soy partidario de reconvertir lo fotográfico en blanco y negro en color, pero la inteligencia artificial nos permite distinguir una serie de contrastes solo para estudiar todo el conjunto. Realmente estas líneas, la interpretación que hace es negra, pero era todo de color rojo y de color blanco. Me refiero a que no se confíen de que realmente la imagen en color era así, porque no lo era. Es tan solo una recreación para intentar ver distancias, volúmenes y contrastes, para poder analizar este conjunto. Por cierto, no se observa aquí muy bien, pero aparecen las antiguas farolas del Paseo de la Ermita, la que se instalaron y que estuvieron funcionando hasta años posteriores de los años 30. Unida a la factura de compra de la cámara de fotos, junto al dinero que costaron estas placas fotográficas y estas farolas, pues sabemos que las fotos no son mucho más antiguas de la década de 1900. Era de aquella primera década. En 1908 sigue existiendo el mismo problema en la cofradía. Sigue existiendo el problema de que todavía hay personas que no pertenecen a la hermandad, que se ponen la túnica del vecino y siguen desfilando. Aquí, no sé si lo observan mejor, son las esponjas rellenas de paja de arroz que hemos comentado antes, con aquellas sillas de esparto. Sigue existiendo un problema, y ahora el problema es que en el 1883 la Hermandad de San Juan tiene más de 120 componentes. Y van a juego de 4, Eugenio, y todos quieren portar San Juan en un recorrido pequeño y tienen que ir corriendo domingo de Ramos por la tarde a hablar con el hermano mayor para ver qué turno me toca o cuántos metros puedo recorrer con San Juan, porque es que yo soy fundador y resulta que otro que es fundador más tarde que yo o que no ha terminado de pagar puede dar 3 pasos más que yo. Y aparecen verdaderos problemas que lo resuelve justamente el párroco de turno. Encontramos algo que se puede denominar actualmente innovación, pero que es una tradición, como es llevar abrochada la túnica hacia arriba. Eran personas que realmente cuidaban mucho esa estética. Y nos encontramos otra queja el 7 de abril de 1844, que intentan ir muy bien vestidos, pero descuidan el vestido, descuidan llevar el báculo y descuidan llevar la cruz. Llevaban cruz en lo que actualmente se denomina la procesión del Vía Crucis. Todos los nazarenos iban con su cruz, menos por la noche que iban
con una bomba de cera, lo que es actualmente la procesión del Santo Entierro. Una imagen, a mi juicio, muy importante y muy impresionante, aunque aquí no se distingue, pero estamos viendo una imagen de San Juan en el Paseo de la Ermita y se está viendo la pared lateral de la antigua ermita que se demolió con dinamita justamente en agosto del año 1936. Es quizás la única fotografía en la cual podemos ver un lateral de aquella ermita con aquel San Juan que estaba siempre dentro de dicha ermita expuesto al culto, como hemos encontrado, y una señora que en ese momento pasea. Encontramos los tulipanes, encontramos algo que no cambia, como son las rosas, encontramos la palma, y algo muy importante, gracias a esta fotografía y gracias a dos detalles podemos aproximarnos con un 90% a quién hizo este San Juan. Aquí aparece una rotura de esa tela enlienzada, esa tela que se había despegado de la madera o de la canastilla o de la estructura hueca que tenía este San Juan. Y aquí se encuentra aquella rotura que justamente, como hemos visto, fue motivo de enviar a San Juan en tren para que un escultor pudiera restaurarlo. Es una pena que no se vea bien, pero justamente tenemos una página y en esa página se dice lo siguiente: por conducir la imagen a Murcia, 48. Dice, perdona, lo voy a tener que leer aquí. Al escultor por reparar la imagen, 90 céntimos de peseta. Valor de conducir la imagen a Murcia y devolverla, 4,50 pesetas. Fíjense la precisión. Por conducir la imagen a Murcia al escultor. No nos está hablando sobre el restaurador o sobre la persona, al escultor. Parece que le ponen un nombre. Y además hay una partida presupuestaria de 3 cartas que en un mes y medio han enviado a dicha persona. O sea, que se conocían. Y quizás estaban tanteando el momento de poder arreglar dicha imagen. Y cabe preguntarnos, ¿qué escultores o restauradores existían en Murcia justamente en aquel año de 1906, cuando dicha imagen se enfrenta a su gran restauración? Entre los 3 restauradores imagineros que nos cabe establecer, todo apunta a la familia Sánchez Araciel, hijos de Francisco Sánchez Tapia, que por cierto Francisco Sánchez Tapia en el año 1898, que fue cuando nació el maestro don José Vargas Gómez, cuando esculpió el Cristo de la Columna que encontramos en Blanca. Sus 3 hijos, que eran Francisco, que era Manuel y que era don Cecilia, conocido como la saga de los Sánchez Araciel, eran quienes en el centro de Murcia se enfrentaban a las restauraciones solamente de las imágenes que su padre había esculpido. Y muchos más datos. ¿Podrían ser otros restauradores? Claro que sí. Pero de la competencia que había en Murcia, que no eran los hermanos Sánchez Araciel, ¿cuántos se habían creado imágenes para Abarán? Ninguno. Justamente Francisco Sánchez Tapia creó para Abarán, unos años más tarde, el Sagrado Corazón que encontramos en el santuario de la Virgen del Oro. Con un 90% de probabilidad creó a Santa María Magdalena que encontramos actualmente en Abarán. Luego, por eliminación, vamos a trabajar con la hipótesis de los hermanos Sánchez Araciel. ¿Y qué sucede con Francisco Sánchez Tapia? El mayor de los hermanos, que era Francisco Sánchez Araciel, con 16 años, que estaba estudiando en Madrid, no pudo hacer a comienzos de 1870 la imagen de San Juan de la cual estamos hablando, sería su padre. Y por ello encontramos
en este caso, una diferencia artística entre este San Juan de Sánchez Tapia, que era el padre, que tiene un carácter salcillesco, que por cierto, analizando dicha imagen, podríamos dar una conferencia totalmente independiente a esta y nos llevaría prácticamente al 100% a nivel estético al tipo de obra que hacía Sánchez Tapia, que por cierto Sánchez Tapia conocía a Abarán. Manejo también la hipótesis que el antiguo grupo de la flagelación posiblemente lo hizo Sánchez Tapia y no fue el primero. Hizo también, como hemos hablado, el de la familia Benacloche o el Cristo amarrado a la columna de Blanca. De ahí la diferencia entre la imagen de Sánchez Tapia y la que hizo su hijo para Cejín. Son la misma técnica, no se parecen, pero sí que hay en determinados movimientos y en determinados aspectos muy concretos similitud. Por ello, a falta de una confirmación o que alguien pueda hacer la contra, algo que me haría mucha ilusión y que me animaría a seguir investigándolo, cosa que voy a seguir haciéndolo, manejo que el San Juan Evangelista con el cual se fundó la Hermandad de San Juan fue una obra caprichosa hecha por Francisco Sánchez Tapia. Y por culpa de dicho San Juan, Sánchez Tapia conoció a Abarán, también creó, en este caso, la flagelación y, por qué no decirlo, su nieta, Carmen Sánchez Gil, restauró nuestros santos médicos. Toda la familia se encuentra presente en la Semana Santa de Abarán, en una cofradía pasionaria y, sobre todo, en una hermandad de gloria. Ahí queda de momento esta investigación. Y encontramos la fotografía de San Juan Evangelista dentro de la antigua iglesia de la ermita. Lo sabemos porque arquitectónicamente y sobre todo el suelo no tiene que ver nada con la actual parroquia de San Pablo. Estaría bien observar el suelo que hay debajo del suelo y comparar para ver, pero que en principio tiene sentido que sea en la iglesia de la desaparecida iglesia de la ermita, la que precede a esta, porque era el lugar donde recibía culto, como hemos visto, desde sus orígenes. Gracias a la inteligencia artificial damos unos matices de color y volvemos a identificar una palma caprichosa, esa decoración floral, una puerta de acceso por parte de la nave izquierda y partes rellenas con paja de arroz. En aquel momento no había plastilina, se utilizaba la paja de arroz, que era una forma de crear volúmenes, se le echaba cola y se pintaba. Era una manera muy rápida de engañar al ojo y hacer un falso esculpido o un falso tallado. Conclusiones con respecto a esta primera parte. Nos encontramos que la Hermandad de San Juan nace para vivir en comunidad, entre Joaquines, Josés y también una primera mujer que se convierte en cofrade. Nos encontramos como es una hermandad fundida en la caridad, enterrando a los miembros, en este caso gestionando sus misas por los difuntos. Nos encontramos también recogiendo dinero para los pobres. Un culto que, como hemos visto, 11 años más tarde de la adquisición de la imagen de San Juan, es una imagen que se encuentra expuesta al culto, que no permanece en ninguna casa ni en ninguna sede de hermandad encerrada. Una imagen caprichosa con detalles salcillescos, con gran probabilidad de que Sánchez Tapia sea el autor y su hijo Francisco Sánchez Araciel sea el restaurador. Una hermandad que funciona como el libro de una empresa a nivel de cuentas, a nivel de economía, a nivel de anticipación y de organización interna, lo que actualmente se denomina planificación en recursos humanos, sobre todo para que no se peleen a la hora de poder salir por aquellos metros de calle que hemos comentado anteriormente. Y una hermandad que poco a poco no fue cambiando, fue manteniendo algo que a la vista de nuestros ojos del presente se denomina tradición. Y es que se denomina tradición porque sigue existiendo un 27 de diciembre en el cual se celebra un culto de carácter extraordinario.
Y por cierto, otro de los detalles que nos indica que dicha imagen fue tallada desde un principio es que, contemplando la documentación de Fray Juan de Toro, que lo hemos visto al comienzo, y Fray Juan de Pereda, con aquellas visitas en las cuales iban inventariando todo lo que encontraban, no aparece ninguna imagen y ninguna pintura de San Juan, ni en la iglesia original de San Pablo, ni cuando se le dota de sagrario, ni cuando se amplía el altar y las capillas laterales, tampoco en la primera ermita, menos todavía cuando al comienzo del 1800 se hace una reestructuración de la misma. Es una imagen de San Juan que trae una devoción en cada paso por primera vez a través de aquellos 32 fundadores, cada uno debiendo lo que debiera. Me gustaría acabar con una pequeña reflexión. Hemos visto muchas veces en el telediario, sobre todo cuando llega el mes de octubre, dice en Lugo se ha encendido la Navidad, ¿verdad? El alcalde de Lugo con todas sus luces. Pues este cartel lo colocaron en Lugo a finales de enero. Este año Lugo busca cofrades. Han empezado a preparar la Navidad, pero en el mes de enero, es decir, comienzan a preparar la Navidad en septiembre, pero en el mes de enero buscan cofrades. Aquí lo pone el Ayuntamiento de Lugo. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los retos? Viendo lo que hemos visto sobre lo difícil que es crear una cofradía, ¿qué retos son los que nos presentamos actualmente pues para poder celebrar de nuevo un 150 aniversario? Me pregunto, ¿es posible funcionar en una hermandad sin caridad? Sí, sí se puede. Fíjense, hay una imagen expuesta al culto, se le hace sus misas, se puede realizar una catequesis y trabajar las señas de identidad, pero sin darnos cuenta, uno de los 3 pilares cardinales que nos da San Pablo, junto a la esperanza y la fe, que es la caridad, la perdemos. Si la caridad no se ofrece con amor, no estamos dando nada. Nos estamos convirtiendo en unos capillitas. Estamos con mucho culto, con mucha catequesis, pero estamos hermetizados, alejados de la vida en sociedad. Alabamos nuestra imagen, que es un medio para llegar a, pero sin embargo no compartimos un sentido humanitario con el exterior. Sí que puede existir una hermandad, pero es un peligro. Nos vamos a convertir en unos capillitas, con todo el respeto. ¿Se puede funcionar sin catequesis? Perfectamente. Sin catequesis, que la hermandad vecina hace un triduo, yo hago un quinario. Que el otro hace una novena, pues ahora voy a hacer yo 12 misas. O la gregoriana, si fuese necesario. La caridad. Bueno, si uno recoge alimentos, pues nosotros recogemos juguetes, que está muy bien. Las dos cosas están muy bien, pero si no tenemos una catequesis y una formación, no tenemos un rumbo, un diario de ruta. Estamos trabajando a ciegas. Estamos actuando por impulso. Pero sin embargo la procesión va a salir. ¿Se puede trabajar sin culto? Claro que sí. Muchas hermandades tienen sus imágenes en casa, devociones particulares, que no están expuestas en una capilla. No se trabaja la devoción, pero la imagen tiene que salir. Tiene que salir y no sé si habrá caridad, tampoco sé si habrá catequesis, pero dichas hermandades son las que tienen la vida más corta, aunque las hermandades se hacen a perpetuidad. No suelen tener una vida muy larga cuando cae en manos de particulares. ¿Se puede trabajar sin caridad, sin culto y sin catequesis? Claro, se puede salir, la procesión puede salir perfectamente y de hecho sale. Y nos encontramos que las comidas y las cenas después de las procesiones son un momento de fraternidad. Bien, es cierto. Que el esfuerzo de todo el año se concentra en preparar la música, algo muy interesante y que genera valores, te ayuda a conocer un lenguaje musical, a hacer amigos. Bien, no hay ningún problema. Bueno, los momentos de decorar floralmente todas las andas, todos los tronos, preciosos. Yo creo que es justamente junto al bocadillo y la lata de Coca-Cola después de las procesiones el momento donde más amigos se hace. Y lo de las cuotas, bueno, cada uno que lo pague como pueda. ¿Qué problema encontramos cuando queremos trabajar un concepto de hermandad a perpetuidad para el futuro y no trabajamos ni la caridad, ni la catequesis, ni el culto? Pueden aparecer muchos problemas. Desde que hayan personas que elijan su menú hasta
no pago la cuota porque la banda se esfuerza más que el resto y estamos durante el resto del año. Bueno, y eso nos lleva a situaciones como la que encontramos. Anoche encontré en un portal cofrade que dice: la Virgen de tal no saldrá este año y se quedará en su casa junto a su propietario, que es donde debe estar. Se trata de una cofradía peruana, que por cierto busqué por internet y tiene una obra de catequesis y de culto muy interesante. Las hermandades igual nacen que igual desaparecen. Y sigo las palabras de la pregonera de Cuaresma, Elena Carrizo. Nosotros no hemos creado las hermandades, pero estamos para mantenerlas. Y la podemos mantener con 3 pilares, como son la caridad, la catequesis y el culto. Sacar una procesión a la calle sin dichos pilares sí sirve, pero realmente tiene su esperanza de vida muy acortada. Propongo y aprovecho la asistencia para ofrecer una receta, no para celebrar un nuevo 150 aniversario, sino para mantener a perpetuidad unas hermandades que queremos que llegue a los abaraneros y abaraneras del futuro, y a través de los vídeos, a través de las fotos, a través de los documentos, nos conozcan algo más. Lo he basado en 5 pilares o en 5 tipos de preguntas. ¿Qué objetivos tenemos como hermandad? Siempre cuando va a salir una directiva nueva, nos encontramos que hay un proyecto de conservación o de restauración, un proyecto de reorganización, un proyecto de música. Eso es muy importante, de hecho es la esencia de lo más externo de lo que observamos. Pero hay un aspecto muy importante, a nivel interno: qué proyecto de caridad, de catequesis y de culto vamos a desarrollar. Y obviamente ustedes se darán cuenta que los objetivos de la hermandad van a cambiar a lo largo del tiempo. La hermandad de San Juan Evangelista actualmente no paga los entierros de los hermanos, pero sí que siguen conservando una tradición. Hay que luchar por las señas de identidad y hay que mantenerlas a lo largo del tiempo. ¿Cuándo potenciamos la vida en comunidad? Realmente no podemos convertirnos en cofrades miércoles de ceniza y morir domingo de resurrección hasta el año siguiente. En este caso, las hermandades deben de ser entendidas como un grupo organizado, abierto a lo público, con una función social, y en este caso la túnica se lleva durante todo el año, no se lleva solo durante una Cuaresma. ¿Cómo equilibramos los preparativos con la preparación? Y es una contradicción. Nos encontramos, por ejemplo, en Cuaresma, que es un momento de recogimiento y de cambio interior, que no nos prestamos atención porque estamos pensando en las flores de santo, en la música, en los bocadillos, en las cuotas, en los preparativos. Tengo gente, no tengo gente, el corte de calle. Es cierto que lo externo desplaza a lo interno, pero que es necesario. Ahora hay que reflexionar con qué sentido se hace cada preparativo y qué objetivo alcanza. Y por último, ¿cómo fortalecemos la fraternidad dentro de la hermandad? La receta es muy sencilla: dejar los protagonismos fuera de la hermandad, dejar los problemas fuera, no encontrar dentro de la hermandad un protagonismo o una función que no hay que tener. Hay que trabajar de forma conjunta y, lo más importante, trabajar de forma anónima en este camino de la esperanza, que solamente se consigue a través del trabajo conjunto. Innovar o mantener una tradición. Debemos de conocer realmente cuáles son nuestras señas de identidad. Nuestro 27 de diciembre, nuestro culto, nuestras misas, muy importante. Pero cuidado, que podemos denominar innovación poner velas en un anda, cuando en el 1902 ya se utilizaba la electricidad en las andas de Avarón, y posteriormente también pues se utilizaron todas las velas. Es decir, que para poder innovar debemos de conocer realmente lo que se ha perdido en nuestras hermandades, porque muchas veces rescatamos tradiciones y nos encontramos que eso ya se hacía. En definitiva, vaya esta charla histórica que confiere valor inmaterial al patrimonio cofrade y al escudo de nuestra villa, por quienes estuvieron, por quienes están, por los que aún tienen que venir y que empiecen con buen pie. Vaya esta charla en honor de todos ellos y con el permiso de la directiva de la Junta de Hermandades, solamente que Avarán viva su Semana Santa con caridad. El motivo de poner este antiguo emblema es porque el año que viene cumple 30 años junto a los estatutos
de la Junta de Hermandades y Cofradías, conquistemos una Semana Santa que se vive en la calle y que mantiene al pueblo vivo. Por mi parte, viva San Juan y que tengan feliz Pascua de Resurrección. Antes de terminar y de dar paso a la exposición, ruego que Eugenio Gómez, presidente, depositario, heredero, como muestran los genes de aquellos fundadores, es una persona de sencillos gestos y solamente en esta composición, Eugenio, aparece la imagen que nadie conocía, que sale de la bodega de Maruja de Herrador, una cruz de Malta que se funde en el emblema de vuestro aniversario con el nombre de los 32 fundadores, entre los cuales el 90% contienen el apellido de aquellos moros que salieron de allí y que de alguna manera escaparon de la procesión de los penitentes, de la noche de los tiempos y que están en nuestros genes. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Álvaro, muchísimas gracias por tu investigación, por tu ponencia magnífica. Nada, desde la Hermandad de San Juan queremos entregarte el pin conmemorativo del 850 aniversario, que creo que, bueno, con el motivo nuevo que hicimos, que te lo mereces y darte de nuevo las gracias por implicarte con nuestra hermandad como siempre lo haces. Dar las gracias también a todos los que estáis aquí presentes. Decir que una vez terminado este acto vamos a inaugurar nuestra exposición fotográfica, que de más de 5.000 fotos que tenemos en nuestro archivo fotográfico hemos sacado 12 paneles y hemos seleccionado unas 82 fotos en las que un poco resumimos la esencia de nuestra hermandad, ¿vale? Pero que usted va a estar el sábado antes del domingo de resurrección, no, del domingo de Ramos. Estar aquí en Puerta Ermita, deseamos que os guste y de nuevo daros las gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más a tener la iglesia de Ermita. Y Álvaro, muchísimas gracias, ha sido un honor escucharte y poder aprender tanto como aprender esta noche. En un minuto vamos a inaugurar, va a cortar la cinta, sí, la cinta la va a cortar nuestro compañero Kiki, ¿vale? Que ha sido el encargado de tirarla y ahora encendemos las luces y nos vamos al fondo de la iglesia para inaugurar.